Y noticia sobre los peces. Otto Polanco es el director de la Autoridad Nacional de Pesca. Creo que el señor sabe un poquito del tema. Don Otto, buenos días. Julio, buenos días para usted, para Camila, Rafael y Carlos. Un poquito. Bueno, todos los días se aprende algo nuevo, Julio. Don Otto, ya estamos en la página de fusión. O sea, ya somos chiste mundial por cuenta de lo que pasó con los peces. ¿Se habían podido salvar, Don Otto? Sí, obviamente lo último que debe pensar un biólogo, un ambientalista, una persona con sentido común es precisamente no llegar a este extremo de acabar con una especie, es tratar de proteger las especies. Ese es un principio de la naturaleza, ¿no? Se hubieran podido salvar, obviamente. Señor Polanco, ¿cuáles son los procedimientos que se deben adelantar en este tipo de casos? Bueno, eso es una pregunta muy interesante y se lo voy a poner en contexto. Primero que todo quiero aclarar que no es competencia de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca esto que está pasando, es netamente de las autoridades ambientales. ¿Y por qué? Porque resulta que los peces marinos, peces ornamentales marinos, son considerados recursos hidrobiológicos. La autoridad en pesca maneja, administra y controla, vigila, normatiza todo lo que es el recurso pesquero como tal. ¿Por qué se han clasificado como recursos hidrobiológicos? Los peces ornamentales están ligados a los ecosistemas de coral. Son ecosistemas muy frágiles y aprovecharlos, pescarlos, capturarlos, pondría en riesgo la salud de estos ecosistemas y por ende la salud de los océanos como tal. ¿Qué pasa en esto? Nosotros, cuando nuestro país, que sí tiene protocolos, el Ministerio de Ambiente tiene unos protocolos muy interesantes sobre este tema, debe reunir, quien vaya a importar estos peces, debe reunir unos requisitos. Por ejemplo, debe tener un permiso, una licencia del Ministerio de Ambiente y debe tener uno también del ICA, porque estas especies son importadas y pueden tener parásitos, virus que pueden afectar nuestra biodiversidad. Hay protocolos, hay licencias, hay un control que se hace exhaustivo, pero los colombianos todavía no hemos tomado conciencia de que la ley hay que respetarla, de que hay que ir donde la entidad competente y preguntar antes de importar, antes de traerlos. Básicamente esto obedece a que los colombianos somos un poquitico atrevidos en esto. Vamos haciendo las cosas y luego preguntamos si se necesitaba o no se necesitaba un permiso. Esto es más de idiosincrasia que otra cosa. Es muy difícil controlar. Es un país con varias fronteras, tenemos un país donde están importando constantemente. El Ministerio de Ambiente trata de hacer su trabajo en la medida de sus posibilidades, de sus recursos, pero es muy difícil y se trabaja todos los días para que se tome conciencia que hay que proteger la biodiversidad del país. Volviendo a los pececitos del Atlantis, se había dicho que eran especies invasoras. Obviamente son especies que no se dan en nuestros mares, como el pez payaso y demás, pero invasoras es el que hemos hablado tanto y que usted, pues, me imagino que es una de sus batallas continuas, el muy bello pero peligroso pez león. Estas especies de las que estábamos hablando, ¿eran realmente tan peligrosas como supuestamente eran? Pues mire, Rafael, invasoras, empecemos por ese remoquete de invasoras. Ellos no entraron aquí en el medio natural, ellos fueron introducidas por unas personas, ¿cierto? No son invasoras, son exóticas, es más tratar de exóticas. Estas especies tienen sus nichos, ellos se acomodan, ellos tienen sus temperaturas, ellos tienen sus ecosistemas, y una especie de estas muy diferente al pez león, que es un colonizador, que es un migratorio, que busca nuevas condiciones porque pues es un predador, y aclaro, es un recurso hidrobiológico y no tengo tampoco injerencia sobre el pez león, es un recurso hidrobiológico y lo maneja estrictamente el Ministerio de Ambiente. Son estas especies que se hacen llamar invasoras, que también a veces le han puesto ese remoquete a la trucha, a la tilapia, cuando hace más de 80 años entraron al país y ya si hubieran hecho un daño ya lo hicieron, y hoy día son parte de la dieta alimenticia de los colombianos, y por eso fue una lucha, como usted lo dijo hasta hace poco, la importancia de que fueran aclimatados, de que fueran considerados como especies domesticadas. A veces el prohibir es más dañino que tratar de conocer bien cómo deben de manejarse estas especies, porque cuando usted prohíbe,
hacen lo que están haciendo, metiéndolos de una forma ilegal y perdemos todo el control sobre ellos. Si lo hacen de una forma legal, de una forma permitida por las entidades del Estado que nos encargamos de esto, es mucho más fácil controlarlo. ¿Qué daño puede hacer un pez payaso? A ver, yo no creo que pueda hacer, por el contrario. Es más tierno, le enseña al niño que hay que proteger. Yo pienso que ese acuario debe haberse mantenido allí mientras se tomaban unas decisiones más de fondo, asesorándose de las entidades que tienen que ver con esto directamente. Sin embargo, en Colombia tenemos gente con doctorados especializados en esto que hubieran podido darle un manejo. Nosotros como autoridad tenemos un convenio con Explore en Medellín, donde tienen los permisos para poder hacerlo. Hubieran podido perfectamente asesorarse de estas personas. Sin embargo, el distrito asegura que ellos acataron la norma que está vigente en el país para hacer este tipo de procedimientos. ¿Quiere decir que esta norma podría no aplicarse en estos casos? Hay unos protocolos, pero tengan en cuenta que la última opción es sacrificar los peces. No tiene lógica que los hubieran salvado de no sé qué para venir a matarlos. Eso no tiene lógica. Yo pienso que hubo otras alternativas antes de, por ejemplo, hacer un convenio con una universidad, hacer un convenio con un centro de investigaciones, tenerlos en el mismo acuario en custodia para que fueran protegidos allí hasta que se tomaran decisiones. Yo escuchaba la entrevista de alguna persona y decía que era que los huevos y las larvas se iban al ducto donde llegaban a los ríos y los ríos al mar. Estamos a 2.600 metros y si un juez falló en ese sentido, pues hay que hacerle entender a los jueces que estas son unas situaciones muy particulares y hacerles entender de que hay que unos manejos, que a 2.600 metros del mar el pez no va a salir corriendo y se va a meter al mar y va a coger y se va a comer a todo el mundo. No, señor Polanco, teniendo en cuenta lo que usted nos dice sobre la regulación y los controles, en algún momento desde la administración distrital se hizo una consulta con la Autoridad Nacional de Pesca para adelantar el procedimiento en el cual pues perecieron los peces. En ningún momento se nos citó, se nos invitó, se nos consultó, se nos informó y somos la autoridad en el país en esto, pero no tenemos injerencia sobre peces ornamentales. Tenemos el conocimiento, tenemos los biólogos, tenemos técnicas para esto, lo hacemos con peces ornamentales continentales que sí son nuestra competencia y lo hacemos a diario. Cuando incautamos, miramos de que no se le quita, se le deja la logística que está hasta que se mire qué va a hacer con esos peces. No castigamos de esa forma, hacemos unos trabajos pedagógicos con quien se le decomisa y luego se le dan los documentos del orden, se formaliza esa persona y así se sigue trabajando. Es más fácil tenerlos controlados bajo la formalidad que de una forma ilegal. Don Otto, ¿a usted nunca nadie lo llamó? No, Julio, nunca me llamó. Director de la Autoridad Nacional de Pesca en Colombia. Tiene una oficina, un teléfono, un nombre, un recorrido, una hoja de vida, una llamadita. Don Otto, gracias por atendernos. Gracias a ustedes siempre, y siempre a su entera orden. Gracias. Seguimos esperando la llamada.